Buenas noches, eh, bienvenidos y bienvenidas al programa Política para Todos y Todas. Esta noche tenemos con nosotros a la periodista peruana Rosa María Pimentel, quien nos va a hablar de la situación en Perú. Y tendremos a la ambientalista conocida en Panamá por sus luchas en el ámbito de la protección de la naturaleza a Raiza Banfield. Eh, Rosa María Pimentel es licenciada en periodismo con estudios de posgrado en género y desarrollo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Derechos Humanos, Sexualidad, Educación y Políticas Públicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es feminista, mujer de izquierda, salubrista, docente, universitaria y activista por los derechos de las mujeres. Está en la coordinadora nacional del Foro de la Sociedad Civil en Salud y del Foro de Salud y del Consejo Nacional de la Salud de las organizaciones sociales. En el caso de Raiza Banfield, como la mayoría en este país sabe, ella es arquitecta, graduada de la Universidad de Panamá. Es directora y fundadora de la firma RGB entre 1994 y 2007. Es activista ambiental, fue fundadora y ha estado participando en organismos no gubernamentales como el Centro de Incidencia Ambiental, Panamá Sostenible, Alianza Pro Ciudad. Ha sido presentadora de programas ambientales en la televisión, el programa Cuidando el Planeta 3 y Nuestro Planeta. Es miembro de la red de liderazgo de Centroamericano. Es directora de Geoversity Design, presidenta de la Fundación Panamá Sostenible y además un cargo importante al que accedió por elección popular ha sido el de vicealcaldesa de la ciudad de Panamá, en donde desarrolló programas que tienen que ver con el desarrollo sostenible y la protección ambiental. Entonces comenzamos inmediatamente con Rosa María Pimentel, quien nos va a hablar de la situación del Perú. Y mi primera pregunta sería, ¿en qué momento estamos luego de varias semanas de movilización popular en Perú? Buenas noches a todas y todos los presentes. Muchísimas gracias por invitarme a compartir las experiencias que están sucediendo en Perú. Estamos viviendo momentos muy sombríos, siguiendo la cadena de acontecimientos. Ayer el Congreso de la República ha rechazado por tercera vez el adelanto de elecciones. Y no solo eso, sino que ha encarpetado el proyecto ley que da la posibilidad de que estas elecciones puedan desarrollarse este año, en el 2023. Sin embargo, la presión de las fuerzas sociales en este momento de las comunidades andinas, aymaras y quechuas que se han movilizado de la zona sur y de la zona norte, están, digamos, presionando para que nuevamente este proyecto pueda ser reconsiderado en el Congreso de la República, ¿no? Por otro lado, esto creo que es importante también ver que si al principio Biden dio, digamos, estuvo en buenas migas con el gobierno de Castillo, sin embargo, los últimos sucesos con la presidenta dictadora Dina Boluarte está más o menos poniendo en jaque a la eh, presidencia norteamericana porque ya hay pedidos de los congresistas del Partido Demócrata para que presionen a Dina Boluarte en la renuncia, o sea, porque eso es lo que se está pidiendo, la renuncia, y si no lo hace, entonces podrían impedir
el financiamiento que se hace a Perú a partir de muchos programas que tenemos, ¿no? Digamos, esto es lo que se está viviendo. Por otro lado, las manifestaciones en estos momentos, Lima hierve de manifestantes que, como repito, han venido de todas las regiones del Perú, pero específicamente de las regiones más golpeadas, que han sido Puno, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, es decir, las más golpeadas que fueron además los que más votaron por este régimen que, entre comillas, por el anterior régimen de Pedro Castillo, están acá y además porque han sido las más golpeadas en las muertes que hemos tenido, ¿no? Ya tenemos casi 80 muertos, entre los que se encuentran niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, ¿no? Entonces es una situación en que las fuerzas represivas, las fuerzas policiales y las fuerzas militares a la vez, o sea, ambas están actuando con todo el respaldo tanto del poder legislativo en el Congreso como del poder ejecutivo, es decir, el mismo gobierno, el Ministerio del Interior, le ha dado carta libre para que ellos puedan reprimir abiertamente al pueblo peruano, ¿no? Entonces esto es tan brutal esta represión que, como le manifestaba hace un rato a la compañera Juana, o sea, se ha hecho una distinción semiótica de que quienes tenemos en el cuerpo los colores rojo representa la violencia, el negro representa la muerte, ¿no? Entonces, es hasta semióticamente, dentro de la ignorancia, la brutalidad, estamos siendo terruqueados. Terruqueados es una connotación negativa que se nos ha ofrecido a los peruanos y peruanas, ¿no? Terrucos o terrucas por terroristas, que estamos calificando, o sea, estamos contra el sistema neoliberal y contra lo que está sucediendo actualmente en el gobierno, ¿no? Por otro lado, hay un respaldo pues abierto de las élites económicas que son las que gobiernan abiertamente al país desde hace más de 30 años cuando ingresó Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Y que implanta un gobierno dictatorial, amparado lógicamente por eh, por las fuerzas elitistas de derecha, por las que siempre han gobernado el país, ¿no? Y donde básicamente las corporaciones extractivistas, o sea, en la minería, son las que tienen digamos, el poder más ampliado dentro de estas fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, eso como adelanto, las escucho. Sí, lógicamente se planteaba una mesa de diálogo, pero eso no ha prosperado. Eh, Yo quisiera intervenir en esta parte, disculpa que te corte, Jesús, perdón, Juana, y es que esta mesa de diálogo ha sido propuesta por un lado, por un frente que incorpora a, digamos, movimientos de izquierda, ¿no es cierto? Movimientos de izquierda, algunas centrales sindicales, y por otro lado, quizá el gobierno, porque el gobierno no ha dado señales de diálogo. Pero aquí esto, quiero hacer una tingencia muy puntual, y es que las fuerzas masivas que se han levantado en el Perú, que son fundamentalmente comunidades andinas, quechuas y aymaras, ellas no la ves pidiendo diálogo, porque ellas dicen, ¿cómo voy a pedir diálogo a un gobierno que primero ha puesto las leyes, digamos, las leyes marciales adelante, que ha reprimido, que ha matado, que está matando al pueblo? Entonces, ellas no están hablando de diálogo. O sea, las fuerzas que están aquí en Lima masivamente no están pidiendo el diálogo. Lo que están pidiendo es directamente la renuncia de Dina Boluarte, la presidenta del Perú. Están pidiendo el cierre del Congreso o la formación de una nueva mesa directiva donde se instale, ¿no es cierto?, donde
digamos, donde se instale administrativamente o sea, una nueva mesa directiva del Congreso. Asimismo, están pidiendo un gobierno transitorio, ¿no? Como el que tuvimos en los años 90, perdón, en el año 2000, 2001, cuando sacamos a Alberto Fujimori del Perú, a partir también de movilizaciones como las que se están produciendo actualmente en mi país, ¿no? No sé si recordarán las famosas marchas de los cuatro suyos. Eso es lo que está sucediendo, con la diferencia que esta marcha, digamos, estas movilizaciones que vienen desde adentro, es decir, desde las otras regiones del Perú, no tienen, no hay un liderazgo que tenga una cara, que tenga un partido, ¿no? No, está totalmente diseminado en todo el pueblo. Entonces, ellas están pidiendo eso, ¿no? Y la Asamblea Constituyente, ¿no? Con el propósito de tener una nueva constitución, porque como ustedes saben, estamos regidos por la Carta del 93, que además es una carta enarbolada por el Congreso actual, pero es una carta que fue hecha en plena dictadura, con un Congreso, es decir, no tiene validez una carta constitucional, no debía haber tenido nunca validez, sin embargo, ha sido una carta que ha sido respetada hasta por los demás gobiernos que entraron en el periodo democrático, como el de Toledo en el 2001, el de Alan García, el de Humala, luego el de Kuczynski, que fue derrotado, y bueno, toda esta sucesión de gobiernos que se han producido en el Perú, ¿no? ¿Y cómo queda la situación? Porque el Congreso definitivamente ha negado el adelanto de elecciones, que es como la salida que le da la presidenta y su gobierno. No hay, no hay posibilidades, entonces entramos como en una situación de incertidumbre en donde parece no haber salida. Estamos en un embudo y eso también es un juego, entre comillas, el juego democrático capitalista, ¿no? Neoliberal, porque, digamos, lo que ha pasado en el Perú es una rebelión, lo que está pasando es una rebelión que no se sucede desde hace, digamos, creo 200 años, porque los cuatro suyos se resolvió en poco tiempo, esto no. Y además no hubo una matanza, o sea, esta presidenta ha entrado con a matar directamente a todo aquel que estuviera en contra de su gobierno, que desde la izquierda, ¿no es cierto? Las mujeres pensantes, feministas, decimos que no es un gobierno de una mujer esto en el poder, sino es una mujer que se ha dejado titiretear por las élites que gobiernan al Perú hace muchos años, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un gobierno como Keiko Fujimori hubiera establecido en nuestro país de haber sido ella la ganadora de las elecciones en el 2021. Entonces, un gobierno que iba a tener represión, que no iba a respetar los derechos humanos, ¿no? Que no respetaba la decisión popular, porque eso es lo que sienten las comunidades andinas, quechos y aymaras, hombres, mujeres, adolescentes y hasta niños y niñas, ¿no? Que votaron masivamente porque además Castillo, con todos los defectos que ha tenido su gobierno, era el representante elegido por ese pueblo mayoritariamente, aunque tuviera solamente 0.26% de diferencia con Keiko Fujimori en unas además muy difíciles y complicadas, complicado conteo electoral, y donde se le quiso vacar desde allí, o sea, desde allí se habló de fraude, entonces no reconociendo la voluntad popular, y en este no reconocimiento de la voluntad popular, porque a él se le ha escamoteado desde antes de tomar la presidencia, se le ha escamoteado, ha sido repudiado, ha sido choleado, ha sido ninguneado. El pueblo peruano, andino, quechua, aymara, que fueron sus mayores votantes, se han sentido con el golpe de Estado. Y bueno, además primero fue un suicidio de él, pero fue como un suicidio el 7 de diciembre cuando él se da el autogolpe, pero que también tenía sus explicaciones porque el Congreso lo iba a vacar ese día.
Entonces él se adelanta y luego, ese mismo día, el Congreso esto lo vaca, ¿no? Lo vaca y lo mete preso, además. Es una historia increíble en nuestro país. Entonces, todo este pueblo que está aquí, en Lima, y que va y viene constantemente, compañeras Jesús y toda la audiencia que nos está escuchando, es un pueblo que siente ese repudio de no haber sido respetado en su voto, que era la primera vez que quizás habían sentido que habían llegado al poder porque se sentían representados, digamos, en una fisionomía andina o quechua o aymara, ¿no? Con un presidente que hablaba además su lenguaje, hablaba en quechua, había sido, era un campesino, rondero, un docente que con mucho esfuerzo había llegado, digamos, a poder ser un presidente de la República. Entonces estamos, volviendo a tu pregunta, estamos en una situación muy difícil y además muy sombría porque ante la libertad que tienen las Fuerzas Armadas y policiales, ya que estamos en estado de emergencia. Entonces estamos en un estado de emergencia tal que se pueden meter a nuestras casas, nos pueden intervenir en la calle, nos pueden llevar a las mujeres, lo que sucedió en San Marcos. En San Marcos, yo también soy sanmarquina y eso no solo es una vergüenza, eso es algo absolutamente indigno para todo el Perú, que la primera universidad en América Latina haya sido violada de esa manera, fue, porque se metieron con bombas, con tanques, ¿no es cierto? Con balas, porque reprimieron a todo ese contingente, esa masa humana de hombres y mujeres que estaban allí, ¿no? Y además sabían ellos que tenían la posibilidad de disparar, de matar. Las mujeres fueron acosadas sexualmente, eh, es decir, sí, sufrieron violación sexual porque metieron sus manos en sus partes sexuales con el supuesto de que podían tener allí, digamos, algún material subversivo, algún arma, ¿no? Entonces, pensamos que lo que necesitamos es mucha solidaridad internacional, ya digamos, eh, la CELAC se ha manifestado a favor del Perú. Tenemos a los presidentes de Colombia, Mm. al presidente de México, de Bolivia, ¿Crees que se que ha solidarizado. el ejército tenga algún papel importante frente a que no hay una decisión del Congreso y la situación de inestabilidad que han tenido? eh, Digamos, ¿Cuál va a a ser? ver, sí, aquí quería también anotar algo muy importante. ¿Quién es el primer ministro, perdón, el primer congresista, que es como el presidente de la mesa directiva del Congreso, que de no haber ningún cambio asumiría? O sea, por eso no es solamente que renuncie Dina Boluarte, porque en términos normales, en situaciones normales, ante la renuncia de Dina Boluarte, quien asume el poder en Perú es el presidente del Congreso. ¿Y quién tiene la presidencia del Congreso en el Perú sino el general José Williams, quien fue el que lideró la liberación de los alzados en armas, llamados terroristas, del movimiento revolucionario tipo Amaru, y que entraron a matar con el respaldo de la iglesia peruana? ¿No es cierto? Eso estoy hablando del año 97, y además es, digamos, es quien ha jurado ante las fuerzas de Fujimori y Montesinos. Montesinos ha sido lo más repudiable que han tenido las Fuerzas Armadas y el Estado peruano en el gobierno de Fujimori. Entonces, imagínense si es que él que además él comanda, fuerte, eh, él tiene una fuerte influencia en las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces, le ha dado a las Fuerzas Armadas, que tienen las Fuerzas Armadas del Perú, el respaldo, ¿no? De la doctrina de la seguridad nacional, que guía a las Fuerzas Armadas del Perú
¿no? Me Ujú. estoy refiriendo a los Estados Unidos, que son los que asesoran y que asesoran además con militares aquí a las fuerzas represivas del Perú. Entonces, imagínense en la situación de, de genocidio, ya se habla de genocidio en el Perú, aunque a veces se dice, no, para que haya genocidio tiene que haber miles de muertos. No es verdad, pues, porque en un gobierno que supuestamente es un gobierno democrático, no puede haber no es Claro. jamás un gobierno cívico-militar donde las Fuerzas Armadas disparan a matar a personas que además no están armadas. Porque Además una no guerra, violan derechos humanos. así es todo, los derechos humanos, porque una guerra es una guerra, ¿no? Entonces, es que yo tengo mis armas y mis armas son tales, 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 y tus armas son tales. No, acá en la manifestación, las primeras manifestaciones de Ayacucho, que han sido sangrientas, dolorosas, mortales, luego de que lo vacan a Castillo, ¿no es cierto? Esto, entran a matar, o sea, de frente, a matar a gente que no tenía no tenía un revólver, que no tenía una FAL, que no tenía nada. Entonces, lo que sí nos preocupa es esta libertad, este permiso de matar que tienen en estos momentos tanto las Fuerzas Armadas como las fuerzas policiales en mi país. Pero quería decir, hay algo que nos está dando como, digamos, nos puede dar cierta esperanza y que es que la Organización de Estados Americanos hoy ha tenido un reciente pronunciamiento donde está llamando nuevamente a que esto nuevamente se vea, que se reabra, o sea que por ahí también tenemos un impulso a la decisión del Congreso de que sí se haga el adelanto de elecciones, ¿no? Sí. Entonces, por Bueno, ahí, por lo menos por la Organización de Estados Americanos, por lo que está pidiendo los demócratas del Congreso norteamericano, los países progresistas, los gobernantes progresistas de América Latina que se han sumado a nuestra presión, a nuestro pedido de socorro, de auxilio, que también estamos dando a las fuerzas exteriores, a las organizaciones sociales. Hemos leído sus comunicados, pero si quiero hacerles un pedido, mi estimada Juana, si es que todas las organizaciones de Panamá que hicieron esos pronunciamientos tan importantes para nosotros, los de las mujeres, las de la universidad, todo, pudieran unirse en un gran comunicado o en un solo comunicado y llevarlo a la Embajada de Perú en Panamá, como lo están haciendo otras organizaciones, mm, ¿no? Y cualquier acto de solidaridad eh, va a ser muy bienvenido para poder, digamos, evitar más matanzas y poder llegar a una solución de este conflicto en nuestro país. cómo no. Bueno, muchas gracias, Rosa. No te nos vayas. Vamos a conversar sobre un tema que también está muy presente en toda la crisis peruana, que es el tema de la minería. Y para eso vamos a tener a Raiza Banfield. Raiza, no existe contratos con Minera Panamá. Estamos en una ilegalidad patrocinada por el gobierno panameño y que sigue negociando algo que sencillamente la Corte se ha pronunciado muy claramente. Y entonces, bueno, frente a la inminencia que se escucha en los medios de que viene la firma del contrato, yo quiero preguntarte qué va a pasar. Sí, bueno, gracias, Juana, por este espacio y sobre todo también a ti, Rosa María, por narrarnos con tal vehemencia y pasión y transmitirnos el dolor del pueblo peruano en este impas, ¿no? Ante esta ruptura democrática, que ojalá se recupere y salga el pueblo peruano fortalecido. Yo quisiera decir en este marco de lo que me preguntas que nosotros tenemos piezas separadas de un rompecabezas que los panameños, las panameñas no hemos sabido unir. ¿En qué sentido?
la historia de los proyectos mineros en Panamá es un contaminador. Y son grupos de familias que han pasado a ser, que han sido funcionarios relacionados al tema de minerales y que pasan de ser funcionarios que identifican yacimientos a concesionarios que reciben esos beneficios. Y el ejemplo más claro lo tenemos del recién reconfirmado su condena el señor Richard Pfeiffer, que fue funcionario de recursos minerales, no me acuerdo cómo se llamaba la oficina entonces, no es como está estructurada hoy, pero en la época que se identificaron los yacimientos minerales en Panamá. Y ese mismo señor, que además fue gobernador de la provincia de Coclé, o sea, relacionada a la zona minera, fue el firmante, junto con el señor Benedetti, de ese contrato ley, motivo de la demanda que luego declara la Corte Inconstitucional, en donde, firmado por el señor presidente Pérez Valladares, es uno de los contratos más nefastos que yo he leído en mi vida, no solo del país, porque el tratado Bruno Varila, Hey Bruno Varila, en su momento que le cedía a perpetuidad una franja del territorio a Estados Unidos, este, bueno, uno decía, era una potencia extranjera y a cambio de eso reestructuraron la sanidad de Panamá, etcétera, 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 pero este es simplemente a cambio de nada. Es un contrato firmado entre el Estado y la empresa, en ese momento panameña, donde sería la zona de concesión a $1 la hectárea por año, pero además sería a título gratuito cualquier parte del territorio, entiéndase la nación, del territorio panameño, que necesitara para el desarrollo de la obra sin gravamen alguno. Y asimismo el uso del agua, además de todas las exoneraciones de impuestos de exportación, importación, etcétera, ¿no? A cambio de generar empleos, que sabemos que son por un periodo van en disminución, porque la mano se especializa y normalmente es importada. Eh, Además, el tema de la tasa del 2% de regalías es un 2% relativo en función de lo que ellos determinan de acuerdo al valor del mercado, las cantidades, volúmenes y basado en el precio del mineral más barato, que es el cobre, que en este momento está a $4 la libra, pero además sacan oro y otros más costosos, pero la tasa de la regalía es sobre el más barato. Entonces, el contrato leonino firmado entre panameños permitía además que la empresa concesionaria vendiera, revendiera, subconcesionara a una serie a una cadena que luego, si el Estado quisiera buscar responsables por daños, no lo puede hacer, porque la trazabilidad se pierde en el formato de ese contrato. Es por esto y más que la Corte reconoce y fue unánime la inconstitucionalidad de este contrato. Entonces, la otra pieza del rompecabezas es que ningún gobierno, o sea, Pérez Valladares firma ese contrato y se va. Viene Mireya Moscoso, no lo revisa. Viene Martín Torrijos, no lo revisa. Viene Martinelli y ya sabemos la fiesta que hizo con la minera. Y viene Varela y lo extiende sin revisarle una sola coma, 20 años más. Entonces, el pecado de lesa humanidad de nuestros gobernantes ha sido gravísimo. Y este gobierno no pasa ileso. Ahora están tratando como de hacerle frente, pero le dieron cuerda suelta a la mina a que hiciera lo que le diera la gana, porque ellos justificaban, ya viendo la Corte declarado la inconstitucionalidad y con el cuento de que no había salido en Gaceta Oficial, seguían justificando que la mina podía seguir operando. Entonces vimos cómo fue la mina la que patrocinaba todo el tema del centro de vacunación y había letreros de la mina por todos lados en un centro de vacunación de COVID y se aprovecharon de esa excusa para posicionarse en la mente de todos como los salvadores de la patria y así nos fuimos. Y hoy en día vemos que el firmante de ese contrato lesivo está condenado por estafa, que dejó daños y perjuicios que no han sido resanados y que pasa de ser una empresa panameña
y la venden a unos canadienses que ahora resulta que además tienen capital de estados extranjeros y donde la mayor parte del capital de inversión son de estados, cuando también lo prohíbe nuestra constitución. Y hoy están sentados en una negociación, en un marco de inconstitucionalidad, porque ante un contrato que no existe, ¿qué están negociando? Allí simplemente no hay un marco legal donde debía decirse, bueno, señores, aquí vamos a llamar a una licitación pública, si ese fue, primero hacer un estudio real, costo, beneficio, porque ese trabajo nunca lo hemos hecho. Si a Panamá realmente le está dando dividendos tener una operación como esa que está destruyendo el corazón del corredor biológico mesoamericano con ríos, animales y población incluida. Y luego de hacer ese estudio y decir, bueno, vamos a decir que sí, vamos a decir que los ambientalistas no tienen razón y que sí es rentable. Entonces llamamos a una licitación en donde establecemos que nuestras ganancias son estas, nuestros impuestos a pagar son estos. Yo me sorprendí que en el Perú, que también es un desastre, porque la mina es un desastre en todos lados, pero al menos pagan 8% a los empleados de la regalía, además de las regalías al Estado. Entonces, se establece lo que el país quiere y basado en lo que el país quiere, entonces vengan empresas con buen historial, con cero daños y perjuicios en otros países, que paguen una fianza equivalente a la inversión, etcétera, etcétera, y ciertos parámetros, a ver de verdad quién quiere invertir bajo esas condiciones. Si nadie quiere invertir porque no le sale rentable, entonces tampoco a mí me conviene si no son bajo mis condiciones. ¿Qué hacemos sentados negociando un contrato que no existe y bajo las exigencias de una empresa que después de haber pedido todo, porque le dimos todo, hoy no quiere perder nada? Entonces, aquí es una vergüenza que después del vergonzoso hecho de la firma del contrato por el presidente Valladares, la indiferencia de todos los demás y la reconfirmación por parte del presidente Varela y la ambigüedad de estemos en esta situación en donde cada vez más nos zambullimos en una situación prácticamente de secuestro de facto de nuestros recursos, de nuestro territorio y de nuestras voluntades, porque al final del día tuvimos que denunciar, gracias a las denuncias que envía la comunidad, que estaban saliendo los barcos llenos de minerales, entraban y salían como si el puerto fuera su casa y se supone que había una suspensión en base a un contrato que no existe. Entonces, vemos con suma preocupación el marco de ilegalidad en el cual está operando una de las empresas más grandes del mundo en esta materia, en un territorio que ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de entender sobre qué riquezas reales estamos parados para la sostenibilidad y sustentabilidad de nuestro desarrollo en un futuro inmediato, en frente de un tema de cambio climático y demás. Y además, cuáles son nuestros costos, beneficios, porque ¿quién puede hablar de 4.000 millones de dólares del PIB si aquí ni siquiera se han quitado costos por daños, costos por pago de servicios ambientales, costos por el uso del agua, que es el recurso que más utilizan para extraer el mineral? Aquí nadie habla de eso porque solo hablamos de lo que la mina factura. ¿Qué negocio se mide solo por su facturación sin descontar los gastos y costos? Ningún negocio. Sí. Además, los costos, lo que le costó al Estado limpiar el desastre de Pfeiffer, ¿no? Que todavía no lo ha limpiado, todavía está ahí. Entonces, esos costos, y entonces esta empresa se comprometía, o una Broadway que también quería entrar, se comprometía a limpiar siempre y cuando le dieran más territorio. Eso no da, esa suma no da. O sea, me limpias el daño viejo, pero si te doy más territorio para que dañes más. O sea, ¿por qué Panamá está en una tan mala posición con respecto a esto, cuando países con menos recursos, con menos vulnerabilidad, están negociando mucho más fuerte o están estableciendo parámetros más fuertes para que, si es que van a desarrollar esa actividad? Y el otro tema es que Panamá, cuando tú sumas y restas, no tiene necesidad de embargar su futuro y su presente ante una actividad que no le regenera renta, porque no le está generando renta. Cuando sumas y restas, nosotros estamos financiando la operación, ¿ok? Estamos Pero estafados. estamos siendo estafados, dijiste la palabra correcta.
con el cuento de millones por aquí, millones por acá, pero donde nosotros no estamos contando nuestros millones de pérdidas, estamos siendo estafados. Pero en cambio, y mira el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica establece una moratoria justamente en el periodo en que Panamá estaba entrando esta empresa canadiense y dice, aquí no vienen a hacer minería porque ellos sí hicieron la tarea, hicieron sus evaluaciones, donde la riqueza de Costa Rica la genera sus recursos naturales y hoy tienen un PIB global igual al de Panamá, sin canal y sin minería. Y Costa Rica lo está haciendo en base a su turismo ecológico de aprovechamiento sostenible, pagos por servicios ambientales, negociación de canje de deuda por naturaleza, y todos esos mecanismos han hecho, uno, que la deuda externa de Costa Rica baje, dos, que haya una distribución mucho más equitativa, porque lo que entra a raíz del aprovechamiento de recursos naturales permea a las comunidades locales involucradas en esa conservación, en esa agroforestería, en ese turismo, y eso sí un día. El de la minería es un dinero que se saca y se va, porque ellos no están produciendo nada, ellos están extrayendo y sacando nuestro territorio, nuestra riqueza. Entonces, nosotros que nos actamos de ser una de las economías más importantes del país, con de mayor crecimiento de la región, y estamos actuando como unos grandes ineptos, y me perdonan, porque digo, incluyéndome, porque estoy en el bonche de la panameñidad, si nosotros no entendemos que las cifras no dan y que con este balance inequitativo, nosotros no vamos a tener un desarrollo ni para las presentes ni futuras generaciones. Así mismo. Justamente esto es algo que quería que conversáramos un poco más. Yo vi el foro que ustedes hicieron y quería un poco que nos conversaras sobre las alternativas a la minería a cielo abierto que ustedes Sí, abordaron. sí, ha sido muy interesante porque desde que nosotros hicimos los estudios por allá del 2008 con organizaciones como The Nature Conservancy, CIAM, empezamos, en ese momento no es que teníamos toda la información, ni nacimos sabiendo lo que era bueno o malo en cuestión de esta actividad, así que tuvimos que estudiar, investigamos con Chile, Canadá, países donde se había desarrollado esta actividad en gran escala. El común denominador tradicional es que se realiza desde hace muchos años en países con extensiones de terrenos áridos, grandes desiertos, del mismo Perú, ¿no? La zona donde empieza a desarrollarse la minería son zonas desérticas. Y si bien esto tiene un impacto porque no hay ningún ecosistema que sea poco valioso y poco importante, lo que sí es que hay unos con menores y mayores riesgos de acuerdo a las condiciones para ciertos tipos de actividades. O sea, uno no juega golf en una zona rocosa empinada, o sea, hay ciertas condiciones, o uno no, o sea, cada cosa en su lugar. Entonces, pero cuando empezaron a encontrar que habían grandes yacimientos en sitios ricos en biodiversidad como el Amazonas, como nuestros bosques, entonces allá vamos. Y encontraron a gobiernos debilitados, instituciones debilitadas, que no han hecho su tarea de ponderar sus riquezas en función de lo que se extrae. Entonces, esa tarea la empezamos a hacer en las organizaciones ambientales en Panamá. ¿Y qué hemos descubierto? Por ejemplo, Audubon, la sociedad Audubon hizo una investigación de que, por ejemplo, el turismo de aves en Estados Unidos recientemente, hace unos años, generó más de 6.000 millones de dólares de ingresos por solamente este tipo de negocio que derrama mucho ingreso en la economía. Solamente en Estados Unidos hay 86 millones de observadores de aves y 16 millones de ellos viajan por el mundo a buscar esas aves. Y si Panamá, solo Panamá, tiene más especies de aves que Estados Unidos y Canadá juntos, este es un nicho de observación de aves importantísima para ese tipo de turismo que no tumba un solo árbol, porque necesita la mayor conservación del ecosistema para el mejor aprovechamiento de ese tipo de negocio, que además
usa hotel, que además come la comida local, que además, o sea, todo lo que usa es en el lugar. Otro tema es la producción de alimentos. Hemos visto cómo en los últimos 3 años la producción de alimentos se ha disparado en costo y ha tenido una inflación enorme. El tema del COVID, la falta de logística, de producción, distribución, ha afectado. Y no hemos enfocado que Panamá, teniendo esa posibilidad de producir todo tipo de alimento en todo el año, resulta, y el mundo siempre va a tener que comer, tiene un potencial de mejorar esa producción, de articular sus cadenas de valor y producirlo para el consumo local y además distribuirlo en exportación para la región de acuerdo a las estacionalidades y demanda de la región. Ese es un nicho que no le estamos sacando ni el 15% de provecho porque estamos perdiendo mucho alimento mal programado de acuerdo a los tipos de cultivo, las zonas de cultivos, etcétera. Otro tema importante, el turismo de investigación. A Panamá vienen muchas universidades a hacer investigación de manera aislada, segregada, pero no está organizado para ser como un hub para todas estas universidades que pisan Panamá, porque aquí tenemos institutos como el Smithsonian, que es el único fuera de Estados Unidos en el mundo, está aquí en Panamá y que sería un articulador de este tema de hub de investigación científica para la cura de enfermedades, medicinas, etc. El tema agua, se dice que es el elemento por las próximas guerras en el mundo y resulta que Panamá tiene una de las mejores aguas de la región, es un país todavía con acceso al agua dulce, pero el agua la están utilizando gratuitamente los mineros y además la contaminan y la desechan. En cambio, nosotros podríamos estar generando mejor producción de agua para el país, que encima tenemos un alto porcentaje de la población que no tiene acceso al agua dulce, y además exportándola, porque hay demanda de ese recurso vital y que se podría, como es un recurso renovable, de acuerdo a la conservación de cuencas, podríamos estar gestionando las cuencas de mejor manera para que ese recurso se mantenga para la población y para la región de concesión, que podría fortalecer el posicionamiento logístico de Panamá interno, que ya vimos que si cortan la Interamericana no hay conexión con el interior y que a través de los puertos podría haber un tema de comunicación y atraer turismo del Caribe a esa zona que es tan importante para el aprovechamiento del turismo ecológico y marítimo y de ríos, etcétera. Panamá, esa zona tiene especies endémicas y en vías de extinción que son de aprovechamiento para el turismo de observación de la vida silvestre, más allá de las aves. Y eso tampoco lo hemos explorado. En fin, tenemos un nicho de posibilidades basado en los recursos que allí existen y donde los principales protagonistas son precisamente los locales, los comunitarios que tienen el conocimiento, que podríamos facilitarle las capacitaciones para articularlos, para organizarlos y generar economía, entonces sí, que se queda en la región, que se queda en sus comunidades y que mejora la calidad de vida en función del aprovechamiento sostenible de sus recursos. Pero hay que hacer la tarea, queremos sentarnos y que vengan de afuera y nos digan, es que aquí hay tantos millones, yo te voy a hacer la calle, yo te voy a pintar la escuela, tú no tienes que hacer nada, fírmame aquí, entrégame tu territorio y yo me encargo de lo demás. Eso fue lo que hicimos con ese contrato de miseria. Y en cambio hemos empeñado el presente y el futuro de comunidades, que ni hablar entonces de las enfermedades que esa actividad, pero las posibilidades de sentarnos y trabajar como nación para lograr esos resultados. El micrófono. Sí, algo que me parece importante también es el mismo movimiento antiminero en Panamá. Eh, Ahorita hay como varios sectores, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de establecer actividades conjuntas para enfrentar esto? Esa es una interesante pregunta y me parece muy válida. Yo considero
lo siguiente, son varios escenarios. Antes, consolidar un movimiento antiminero fue muy difícil porque había mucho miedo. Tú llegabas al área afectada y ya la gente no quería hablar porque la empresa tenía una política de intimidación. Entonces, tú no contabas con los locales, que son los primeros que tenían que salir a la defensa de su territorio. Entonces ya se concentró un movimiento de organizaciones en la ciudad. Entonces decían en ese momento, pero están peleando contra nuestro alimento, nuestra fuente de trabajo. Entonces, como había muchos mitos, muchas ilusiones, mucho espejismo sobre la actividad, había mucha contra de la defensa ambiental en función de las promesas que la mina generaba. Entonces, decían, ese es un movimiento de los ambientalistas de la ciudad. Pero pasados los años y los resultados que se comprobaron lo que decíamos, entonces generó en Panamá Vale Más y Minería una unión de fuerzas, de movimientos ya no solo ambientales, de comunidades, de movimientos sociales, de profesores, maestros, trabajadores, en donde sí decíamos, Panamá vale más sin minería. Lo que pasa es que eso se convirtió también en una cosa muy, muy grande y muy difícil de coordinar todos juntos hacia el mismo lado. O sea, no hay nada que funcione así, ni siquiera una familia. Lo bonito de lo que está pasando de la diversidad de posiciones es que tenemos un mismo objetivo en común. Esa mina tiene que cerrarse. No hay manera de sustentarla y la derogación del contrato por la declaración de la Corte de Nulidad ha sido nuestra espada de Damocles que dio en el centro de la lucha para generar entonces estas voces que algunos dicen, nacionalicemos la mina. Nosotros no estamos, la Alianza Panamá Prospera Sin Minería, no estamos por ninguna nacionalización de nada porque da lo mismo, ya pasó, ya Pfeiffer era un nacional que extraía recursos para Panamá. Y ya vimos lo que pasó. El tema no es quién maneja la mina. El tema es los estragos que la mina causa y que erradican la verdadera riqueza de manera irreversible. Ok, el tema es que como panameños nos tomemos el trabajo de estudiar y de actuar de acuerdo a esos resultados. Entonces, Sí, hay distintas posiciones que tal vez no vayan a ser homogéneas, pero lo importante es que ahora hay una discusión que antes no había. claro. Además, yo recuerdo en un primer comunicado que sacó el movimiento en donde decía que en Panamá no había una sola experiencia exitosa en materia de Ninguna. minería. Después vimos un video en donde se hablaba de las minas de Santa Rosa y realmente ver la pobreza que esas minas han dejado. Eh, de verdad que es taparnos los ojos y los oídos Así frente a es, las así es, realidades así y es. aumentar nuestra conciencia ambiental, más en condiciones en las que estamos actualmente de cambio climático, Exacto. donde hay muchas más amenazas y riesgos, y mantener este tipo de negocios realmente lo que nos están diciendo es que no es rentable, que al contrario vamos a estar peor y sabemos ya que eso es así. O sea que Así es. es increíble. Entonces sí, yo coincido contigo en que es muy importante generar un frente antiminero eh, que sencillamente pueda enfrentar esta situación, ¿no? Yo quería agradecerles a ambas que demos un saludo de cierre a Rosa, decirle que vamos a agotar esfuerzos para ver si unificamos a todos los que están interesados, aunque seamos pocos, en solidarizarnos con el Perú, con su pueblo, con sus mujeres, en esta lucha que esto han emprendido por mejorar las condiciones de vida y además realmente crear un Estado democrático, porque es que de eso se trata, ¿no? De generar realmente una sociedad democrática que efectivamente se respeten los derechos de todas las personas sin estar racializando, sin discriminar a las personas por su origen, por su clase,
por lo que piensan. Entonces, sí, y yo creo que en eso estamos, es decir, toda nuestra lucha antiminera tiene que ver con eso, es decir, porque queremos el bienestar de las personas en una sociedad y un Estado democrático. Entonces, pedirles que despidamos el programa con ustedes, Rosa primero y Raiza, para un mensaje final. El micrófono. Sí, muchísimas gracias. Estaba escuchando Ahí. atentamente a Raiza y los conflictos que hay con la minería en Panamá pueden ser los mismos conflictos que tenemos aquí en Perú, que acá, digamos, ya tienen el nombre de conflictos ecoterritoriales, ¿no? Porque solamente es la ecología lo que está en peligro, sino está también los territorios y que pertenecen, donde pertenecen las personas, ¿no? Y a las que también le debemos la producción de la vida, que es algo que no ve el sistema neoliberal. O sea, el sistema neoliberal no ve como un tema a la vida, o sea, no ve como un sistema a la naturaleza, al agua, a los ríos, a las plantas, a los animales, ¿no? Lo ve como cosas de las que hay que extraer cosas. Ya valga la redundancia del extractivismo minero, que aquí tenemos, que acá nos hace mucho daño, que tiene una serie de ventajas tributarias, que como bien ha dicho Juana también, no produce riqueza, sino al contrario. Donde está la minería es donde hay más pobreza. En las zonas de Perú donde hay minería es donde hay mayor pobreza. Y volviendo a lo de mi país, aquí justamente eh, esta masa sublevada que tenemos en todo el país y que se está concentrando en Lima, son también antimineras, digamos, están en contra de esta reforma tributaria que favorece a las empresas corporativizadas, corporativistas, a las empresas mineras, ¿no es cierto? Estamos a favor de los derechos de todas y todos, de las mujeres, de las diversidades, que estamos a favor de todas las etnias de nuestro país, que estamos a favor de todas las lenguas, que estamos a favor de acceder al derecho a la salud, a la educación, a los derechos sexuales, reproductivos, al derecho al agua, al derecho a la libertad, a vivir en paz, ¿no? Pero como dice esta población quechua, aymara y andina, que la vuelvo a nombrar, si no, si hay una alta tolerancia de este actual gobierno para las fuerzas represivas, en el sentido de dejar matar, que nos mate, entonces, ¿a qué otro derecho? Si no tenemos el derecho principal a la vida, ¿a qué otro derecho vamos a poder acceder? Entonces, vamos a seguir en esta incidencia, en pie de lucha, no nos vamos a dejar derrotar, somos una nación eh, que somos una nación de muchos siglos atrás, con toda la Avia Yala, que fue bautizada como la América, ¿no es cierto? La América Latina somos la Avia Yala, de ahí venimos, y nos hermanamos en sus luchas también. Un abrazo para ustedes y para el pueblo panameño. Gracias, Rosa, y bienvenida Bueno, al programa sí, Gracias. cuando realmente un pueda. placer, Gracias. realmente un placer conocerte y gracias por este espacio porque vivo mucho las noticias del Perú, pero una cosa es verlas por el noticiero y otra cosa es oírlas, escucharlas de una propia. Gracias. Y nuestras oraciones, nuestros pensamientos y acciones también a favor de ustedes y a nuestros hermanos, hermanas panameños, los que aquí vivimos, entendamos que hablar de minería metálica no es hablar de un negocio cualquiera más, no estamos hablando de una venta de autos o de panes o de ropa usada, estamos hablando de la venta de los recursos, del territorio, del agua, del alimento, del bosque, de los que nos genera vida. Y que este contrato no representa una sola concesión, representa el precedente para el resto del territorio. No más en estos días descubrimos que en la página de ProPanamá, que es una institución de gobierno que promueve negocios al exterior, tienen un segmento de minería, promoviendo minería en áreas protegidas, llamándola minería sostenible, en las áreas protegidas del país. Si el gobierno de Panamá firma un contrato lesivo, otra vez, con una empresa
de capital extranjero que solo quiere nuestros recursos. Ese es el precedente para que todas las demás entren y hagan exactamente lo que les da la gana en el resto del territorio, porque ya hay un precedente que lo permite. Señoras, señores, nos estamos jugando el presente de Panamá. Olvídate del seguro social, olvídate de todo lo demás. Todo ocurre en el territorio, todo ocurre en el medio ambiente. Y si no tomamos esa conciencia, entonces, ¿de qué estamos hechos? Dejemos de ser habitantes, seamos ciudadanos y defendamos nuestros derechos ejerciendo también nuestras responsabilidades y deberes. Y entre esas está la defensa del territorio y de nuestros recursos naturales. Gracias por este espacio y de verdad vamos adelante a hermanar una Latinoamérica que es un bloque maravilloso de gente, cultura, historia y que no lo valoramos lo suficiente. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en este programa y esperamos que no sea la primera ni la última vez que van a estar con nosotros. Estaremos aquí debatiendo y reflexionando sobre los problemas que nos aquejan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Muchas gracias.